Buenos días con todos, mi nombre es Juan Ortegui, soy miembro titular de la Sociedad Científica de Estudios de Medicina de la Universidad Peruana Unión en Lima. Ahí está mi correo. Y bueno, continuando con los videos educativos de CPA SOCIMED, en el módulo de psiquiatría vamos a hablar acerca de la ansiedad y principalmente sus tipos. Para ello, primero vamos a definir lo que es el miedo de la ansiedad. Entonces, según el DSM-5, el miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, sea esta real o imaginaria. Mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Ahora, enfocándonos en la ansiedad, pues vamos a tener dos tipos de respuestas principales frente a un estímulo. Unas respuestas somáticas y otras psicológicas. Las respuestas somáticas vamos a tener, por ejemplo, a un aumento del tono simpático, vasodilatación tanto cerebral o muscular estriada, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, midriasis, por poner algunos ejemplos. Dentro de la respuesta psicológica, vamos a tener que, va a haber una mejora en la alerta o en la vigilancia, también una mejora de la atención selectiva. Nuestro cuerpo, el organismo, se prepara para respuestas de lucha o huida y se considera como un mecanismo de defensa primitivo. Ahora, la ansiedad es fisiológica. Sin embargo, cuando deja de serlo y se convierte en patológica, te toma ciertas características. Entonces, una ansiedad normal es una que se presenta como una reacción ante un peligro identificable, con una respuesta de intensidad correspondiente, proporcional, que una vez terminado este estímulo, pues desaparece la respuesta y bueno, se considera que es un sentimiento motivado y tiene una función adaptativa y creativa. Mientras que una ansiedad patológica, en esta no hay un estímulo identificable. La respuesta es exagerada, es desproporcional al estímulo. Y una vez desaparecido la respuesta se mantiene, perdura. Además hay un sentimiento autónomo y ustedes imaginarán que un deterioro del funcionamiento social. En esta figura les tenemos coloreado los países del mundo de acuerdo a los DALIs. Los DALIs es una manera en la que se puede medir la carga de, bueno, en este caso enfermedades, en los países. Y fijémonos en nuestro país, en Perú. Según el color, está en teoría, según este espectro, está muy bien porque los DALI son menores. A diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá, que tienen los mayores niveles de DALIs. Esto, en primer lugar, en primera instancia, nos puede hacer pensar que Perú está mejor, ¿no? Porque no tiene mucha carga de trastornos mentales en lo que respecta a DALIs. Pero esto no es tan simple. Lo que pasa es que en nuestro país no tenemos un sistema y una capacidad de respuesta para identificar y tratar correctamente a las personas con trastornos mentales. Por lo tanto, si no se registra, en teoría no existe. Pero pues no es así. Entonces, esto a diferencia de Estados Unidos, que ellos siguen un sistema más completo y se registra más. Entonces, en teoría, ellos tienen más que nosotros, pero pues vemos que no es tan así. En esta figura tenemos ahora medido la respuesta del sistema de salud en las Américas. Y otra vez, bueno, ahora al revés, ¿no? Empezamos con Estados Unidos, que está empatado con Canadá. Entonces, según la OPS, estos países tienen la mejor respuesta de sistema de salud.
en lo que son las Américas. Vamos avanzando el espectro y nos encontramos nuestro país en el antepenúltimo puesto, seguido de Bolivia y finalmente de Haití. Ahora vamos a ver al espectro de los trastornos de ansiedad. Y en esta figura vemos que tenemos varios trastornos. Estos están incluso en un orden de acuerdo a la etapa etaria en la cual se suelen presentar, desde más temprana hasta más tardía. Empezando, por ejemplo, con el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, yendo todo el camino hasta el trastorno de ansiedad generalizada. Ahora, estos dos primeros que mencioné han sido añadidos al DSM-5, a diferencia del DSM-4. Mientras que los trastornos relacionados al estrés y trauma, así como los trastornos relacionados al obsesivos compulsivos, han sido retirados y considerados como espectros propios. Ahora, en esta imagen vemos en el eje X las etapas etarias: infancia, escolar, adolescencia. Y en la caja de color amarillo vemos los miedos normativos, como pues temor a lo desconocido, miedo a la pérdida, o morir o ver morir a otros en temor a esto. En la siguiente columna tenemos síntomas psicopatológicos relevantes del miedo y la ansiedad. Aquí ya se presentan algunos síntomas, como lo mencioné, patológicos: trastornos del sueño, pánico nocturno, un comportamiento oposicionista desafiante, entre otros. Y finalmente en la caja roja tenemos a los trastornos de ansiedad. Estos están mencionados ahí y quiero que nos enfoquemos en los caminos que pueden tomar estos trastornos. Entonces, de azul vemos que si el trastorno se desarrolla, crece, progresa y sigue progresando, pues se va a considerar progresivo. Si llega a cierto punto y se mantiene perenne en el tiempo, entonces se lo dice persistente. Si el trastorno mejora, empeora, baja, sube, etc., entonces se lo consideramos ondulante. Y si el trastorno llega a cierto punto, disminuye, mejora, remite, lo consideramos remitente. También pues tenemos algunos factores de riesgo, como la carga genética o eventos sociales que puedan pasar en la vida de cada persona. Y esto puede llevar a un desarrollo de ciertas situaciones, como la desmoralización, la automedicación y pues disabilidad social. Dentro del CIE-10, los trastornos de ansiedad están clasificados como, trastornos de ansiedad fóbica. Entendemos la agorafobia, fobias sociales, fobias específicas, entre otros como F40. Tenemos a otros trastornos de ansiedad, como lo son pues el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, entre otros como F41. Y lo que les mencioné, los trastornos obsesivo-compulsivos y las reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación, los cuales han sido removidos del DSM-5 a espectros propios, sobre el DSM-5 son F42 y F43 respectivamente. Ahora voy a hablar brevemente acerca de los trastornos de ansiedad de manera general, empezando por el que suele presentarse a más temprana edad. ¿Cuál es el trastorno de ansiedad por separación? En la persona se encuentra asustada o ansiosa ante la separación de aquellas personas por las que siente apego en un grado que es inapropiado para el desarrollo. Ahí tienen algunos síntomas en una clínica y voy a mencionar que a pesar de que estos síntomas a menudo, a pesar de que esto se presenta más que nada en la infancia, no es exclusiva de esta, sino también que puede expresarse en la edad adulta. Seguimos con el mutismo selectivo.
Este se caracteriza por una incapacidad para hablar en las situaciones sociales en que hay expectativas de hablar, como en la escuela, a pesar de que la persona habla en otras situaciones. Y como tal, pues esto va a tener una repercusión, tanto a nivel académico, laboral, social, familiar, etc. Seguimos con la fobia específica. En esta los individuos presentan miedos a situaciones u objetos precisos o los evitan. La cognición específica no es característica de este trastorno como en otros trastornos de la ansiedad. Y bueno, la clínica está casi siempre inducido inmediatamente por la situación fóbica en un grado persistente o desproporcionado al real planteado. Y aquí pues hay muchísimos tipos de fobias específicas, así que eso será para otro momento. Ahora, en el trastorno de ansiedad social o fobia social, la persona siente miedo o ansiedad ante las interacciones sociales y situaciones que implican la posibilidad de ser examinado. Por ende, las prefiere evitar. Esto incluye, bueno, reuniones sociales con personas desconocidas o en las que la persona puede ser observada, ya sea comiendo, bebiendo o actuar de cierta manera frente a otras. Y en este trastorno, la desviación cognitiva es la de ser evaluado negativamente por los demás, por sentirse avergonzado, humillado, rechazado o por ofender a otros. En el trastorno de pánico, la persona experimenta recurrentes e inesperadas crisis de pánico, las cuales son distintas. Una crisis de pánico se caracteriza por la aparición súbita de síntomas o miedos o malestares intensos que alcanzan su nivel máximo en cuestión de minutos, acompañados de síntomas físicos y cognitivos. Volviendo al trastorno, entonces, la persona va a estar persistentemente intranquila o preocupada sobre tener nuevas crisis o cambiar de manera desadaptativa su comportamiento debido a las crisis. Por ejemplo, tratando de evitar, ¿no?, el ejercicio de situaciones desconocidas que tal vez puedan desencadenar una crisis de pánico. Avanzando ahora con la agorafobia, los individuos se sienten temerosos o ansiosos ante dos o más de las siguientes situaciones, las cuales son: uso de transporte público, estar en espacios abiertos, encontrarse en lugares cerrados, hacer cola o estar en una multitud, y encontrarse solos fuera de casa o en otras situaciones. Estas personas temen estas situaciones debido a pensamientos sobre el desarrollo de síntomas similares a las crisis de pánico u otros síntomas incapacitantes o humillantes en circunstancias en las que escaparse es difícil o donde no se podría disponer de ayuda. Estas situaciones casi siempre inducen miedo o ansiedad y son evitadas a menudo o requieren la presencia de un acompañante. Ahora con el trastorno de ansiedad generalizada. Las principales características de este trastorno son una ansiedad persistente y excesiva y una preocupación sobre varios aspectos, como el trabajo, el rendimiento escolar, y que la persona percibe difíciles de controlar. Además, el sujeto experimenta síntomas físicos como inquietud, sensación de excitación o nerviosismo, fatiga fácil, dificultad para concentrarse o mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. Por último, tenemos el trastorno de ansiedad inducidos por sustancias o medicamentos. Estos, como su nombre indica, son inducidos, o las causas son estas sustancias o medicamentos, y engloban la ansiedad debido a intoxicación o retirada de estas sustancias o tratamientos médicos. En el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica, los síntomas de ansiedad son la consecuencia fisiológica, pues, de esta. Y bueno, aquí les dejo la bibliografía, nuevas señales M5, en la Organización Panamericana de Salud, y en este artículo publicado en el 2019.
Espero que sea de utilidad para todos y bueno, ya tienen mi correo, así que hasta la próxima vez.